¿Y qué es lo que sucede cuando te encuentras con un antiguo jefe o jefecito tuyo muchísimos años más tarde? Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas amigos de Ayudar. Vamos a poner las cosas en contexto. Creo que alguna vez ya lo he comentado en algún vídeo del canal sobre cómo tratar con clientes. Y en una ocasión, pues en mi época de asalariado, en un trabajo que duró menos de un año, pues me tocó, porque estas cosas te tocan, no las prevés, entonces no tienes donde gente, entonces no captas las sutilezas de las entrevistas de trabajo, no captas todas las sutilezas y no estás previendo si te vas a meter en un charco o no. Y me tocó lidiar con un mando intermedio que era bastante difícil como gestor de grupos. Es decir, este mando intermedio tenía todos los conocimientos, era un profesional muy competente, de hecho seguro que sigue siendo un profesional muy competente, pero como gestor de grupos no daba la talla. No daba la talla, y no por falta de liderazgo, sino precisamente por todo lo contrario, porque el liderazgo lo empleaba en cosas que no tenía que emplearlos, y luego había otro tema más, y es que tampoco daba ejemplo él mismo a la hora de dar el callo. Pero en fin, estos son temas aparte. El caso es que había tiranteses con este mando intermedio todo el rato. Y no solo por mi parte, sino, según lo que tengo entendido, según lo que pude averiguar antes, después de mi andadura profesional en ese despacho, pues prácticamente todas las personas que había tenido a su cargo habían tenido problemas con él, incluso algunas habían tenido que salirse mucho antes que yo del despacho, porque realmente el clima terminaba haciéndose muy enrarecido y en ocasiones irrespirable. Y eso fue lo que pasó en mi caso. Los primeros meses fueron bien, aunque ya notaba algunos tics de autoritarismo, algunos tics de no saber gestionar a las personas, hasta que al final, con el paso de los meses, ya se sabe, cada vez hay más trabajos, cada vez hay más entregas, cada vez hay que entregar más cosas a contrarreloj, pues empiezan todavía más discrepancias, intercambio de pareceres. Yo desde luego no hago las cosas de una manera habitual respecto a otro tipo de personas, y cuando veo que algo me chirría, pues no es oír de lo que se queda callado, y al final, claro, termina estallando la tormenta. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que después de numerosos mini conflictos, pues el día antes de abandonar el despacho yo había comunicado que me iba al despacho con un mes de antelación, y fui, de hecho, ese mes lo trabajé para no dejarlos colgados, porque en el otro despacho donde iba a entrar prácticamente me habían dicho que entrase ya, que me cogían enseguida. Pues el penúltimo día, el día antes de coger las cosas e irme definitivamente, pues estalló un conflicto provocado por el mando intermedio. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues la verdad es que no me acuerdo. Fue una tontería en torno a un archivo que había desaparecido. Un archivo que había desaparecido en no sé qué ordenador, y al final, pues él entendió por algún comentario que yo hice que era igual la responsabilidad del archivo desaparecido era suya, y me dijo directamente, casi gritando, si yo le estaba acusando de haber desaparecido el archivo, a lo cual yo le contesté que no le estaba acusando de nada, pero que las dos personas que trabajábamos con él, ese archivo no lo habíamos tocado, y por lo tanto solo quedaba una persona que podía haber sido responsable de ese archivo, y era él, y probablemente él era responsable de ese archivo, y probablemente él fuese responsable de su desaparición. Yo no me acuerdo al final lo que pasó con el archivo. Lo que sí me acuerdo es que la persona en cuestión, el mando intermedio, terminó prácticamente queriendo provocar un conflicto armado. ¿Qué es un conflicto armado? Pues un conflicto en el cual pudiese llegarse a las manos. Y esto se asemejó a un enfrentamiento entre dos machos en celo. Él de repente me dijo, se acercó a 1 metro de mí, prácticamente poniendo cabeza con cabeza, diciendo, ¿me estás acusando de haber desaparecido el archivo? ¿Me estás llamando mentiroso? Y digo, bueno, esta persona, si yo sigo diciéndole que sí, manteniendo mis intereses, es capaz de, con su actitud chulesca y su actitud amenazante, es capaz incluso de llegar a las manos.
Yo me mantuve en sus 13 y le digo, yo no te estoy acusando de nada, simplemente que nosotros dos no somos los responsables de la desaparición del archivo y solo queda una persona. Y tú tendrás que ver dónde lo has metido. Para evitar yo cualquier enfrentamiento más, dije eso, dejé que se cabrease más. Yo estaba absolutamente encendido, tuve que hacer muchos esfuerzos porque era un momento para coger las cosas y no volver a aparecer por el despacho más. Pero bueno, tenía que cobrar la última mensualidad y no era cuestión tampoco de irse de esa manera, sino quedar como un señor. Y lo que hice fue irme del despacho durante 1 hora y pico y irme a desayunar. Irme a desayunar durante 1 hora y pico y no aparecer por ahí hasta que se calmasen los ánimos. Afortunadamente ya no volvió a pasar nada más, se pasó el día como se pudo, al día siguiente lo dediqué a ordenar las cosas, dejar los archivos como tenían que estar y preparar las cosas para la siguiente persona que iba a trabajar. Pero me dejó muy mal de boca los 10 meses trabajados en ese despacho, me dejaron un muy mal sabor de boca, sobre todo por este mando intermedio que no tenía ninguna empatía con la gente y que consideraba que había que vivir para trabajar. Esto en palabras suyas, no me estoy inventando nada. Una de las lindezas que dijo es que se tenía que vivir para trabajar. Y bueno, a mí me encanta que tú estés identificado con tu trabajo. Yo de hecho estoy identificado con mi trabajo, pero es que yo no tengo la sensación de que trabajo porque me lo paso genial. Igual tú en esos momentos también te lo pasaba genial trabajando, pero estabas minimizando lo que estábamos haciendo las personas que estaban a tu cargo. También igual, en vez de más conocimientos sobre urbanística o más conocimientos en los másteres que hiciste, igual te había convenido estudiar algo sobre relaciones humanas o estudiar algo sobre gestor de grupo o cómo ganar amigos. Esto lo dejamos aquí. La verdad es que esto fue un tema bastante peliagudo por mi parte, tardé unos meses en superar esta experiencia. De hecho, yo me terminé pensando que en prácticamente todos los despachos tenía que haber una persona así, cosa que no es verdad. Lo que pasa que me tocó uno y afectó. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues ya a partir de ahí 7 años más de trabajador asalariado y en el año 2013, como ya sabéis, pues hasta hoy, año 2023, pues trabajador independiente, arquitecto profesional independiente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que bueno, las cosas se olvidan, pero eso que hace unos 2 años, pues recibo un mensaje de LinkedIn. Un mensaje de LinkedIn de este mismo arquitecto que había sido mi jefe intermedio anteriormente. Digamos que 2005, 2006, estamos hablando de los años 2005-2006, la temporada 2005-2006, donde trabajé para ese despacho. Y estamos ahora hablando del año 2021, o sea, habían pasado 15, 16 años. Y en ese mensaje privado por LinkedIn me comentaba que tenía un amigo suyo que estaba trabajando en España, en Barcelona en concreto, y que necesitaba una ayuda, que necesitaba contactos para poder conseguir trabajo o algo así, o proyectos, y que me pedía ayuda. Me pedía ayuda para ayudar a ese contacto suyo. Y claro, yo le contesté, mira, primero que me asombró que me pudiese pedir ayuda, tal como habían acabado las cosas en el otro despacho. Yo debo entender que o a él no había considerado eso de tanto grado como yo, o realmente tenía que quedar bien a toda costa con ese amigo suyo y necesitaba pues contactar con el que fuese, porque si no, yo haciendo un intercambio de roles con esta persona, si yo me pongo en la cabeza de esta persona, pues no soy capaz de pedir un favor a alguien al que manifestó clara animadversión durante los últimos tiempos de colaboración en el despacho, en los espacios que compartimos en pro de un objetivo común, que eran los proyectos de urbanismo. Y yo pensé, ostras, ¿y yo qué le contesto a este hombre? Porque en mi foro interno yo a este hombre no tendría que contestar nada y además tampoco le quiero ayudar, porque él fue uno de los responsables de una de las peores etapas profesionales de mi vida.
Y empecé a pensar, pero tampoco quiero dejar sin contestar porque es una buena oportunidad para también cerrar el círculo y dejarle un poco claro lo que pasó hace 15 años y tal vez lo que hizo. Y al final decidí hacer un batiburrillo de las dos cosas. Y le contesté de una manera cordial que, mira, yo soy ahora arquitecto independiente, trabajo por mi cuenta, estoy especializado en patología, en la eficiencia energética, y el nicho de mercado que ocupa tu amigo, pues yo no lo toco y por eso no lo puedo ayudar. Yo podría ayudarle en el caso de que tocase mi mismo nicho de mercado, pero el nicho de mercado que toca a tu amigo, que es urbanismo, obra pública, etcétera, etcétera, proyectos, pues no lo toco y antes que empezar a dar contactos y direcciones que igual no le van a servir de nada, pues prefiero decirte la verdad. Dicho esto, me alegra que estés bien y sobre todo que hayas decidido mandarme un mensaje, porque la verdad es que los últimos tiempos que pasamos trabajando juntos en el despacho anterior a mí no me resultaron tan satisfactorios y la verdad es que me gustaría que las cosas hubiesen acabado de otra manera. Pero bueno, me alegro que estés bien, me alegro que te hayas acordado de mí y diré a tu amigo que seguramente pues que encontrará algo en el sector, porque trabajo hay. Estoy hablando de memoria porque no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero lo que escribí en el mensaje privado, pero fue algo así. Simplemente eso, recordándole que había habido unos incidentes bastante desagradables en el anterior despacho, que me gustaría que las cosas hubiesen acabado de otra manera y diciéndole que yo no le podía ayudar, porque estaba en otro nicho de trabajo completamente distinto. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Pensáis? Ahora os dejo aquí medio minuto para que penséis. ¿Qué es lo que ocurrió? Parad el vídeo, estáos medio minuto pensando, hacer apuestas, hacer una porra. ¿Qué? ¿Ya lo habéis hecho? Pues no ocurrió absolutamente nada porque no me contestó. ¿Qué es lo que ocurrió probablemente? Bueno, hay gente que no contesta los mensajes, que está interesado para una persona, pero luego ven que contestan algo igual que no les conviene, pues deciden no despedirse y deciden no volver a contestar diciendo, muchas gracias, bla, 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 lo que sea. O digo, oye, sí, yo también lo siento lo que pasó, igual me excedí, igual ni se acordaba de nada, pero no contestó. Por lo tanto, yo, en torno, solamente analizando lo que me había escrito, yo pensé, bueno, pues esta persona realmente no consideró tampoco tan grave lo que había pasado en otro despacho cuando era supervisor mío y se acordaba de mí simplemente como un contacto al que acudir en el caso de un futuro, y se acordó de mí 15 años más tarde, pero igual ni siquiera era consciente de lo que estaba haciendo, igual era consciente de que quería controlarlo todo a su manera, que él estaba haciendo lo mejor por el despacho, un despacho que no era suya, por cierto. Aquí tengo esto que aclararlo, él no era el dueño del despacho, era un trabajador de un despacho y él también tenía un jefe por arriba, el dueño del despacho, que era el jefe de todos nosotros, pero tal vez no consideró lo que estaba haciendo como grave. Pero bueno, tenía que haber un poco analizado más que por qué él se le iba a toda la gente de su departamento, año tras año. Así que no contestó, yo quedé como un señor realmente, cerré el círculo definitivamente. De hecho, a esta persona he descubierto que tiene algunos vídeos de YouTube por ahí, pero no en un canal suyo, sino en canales de otras instituciones, que se sigue dedicando más o menos a lo mismo, con un poco de vertiente ecológica, lo cual está muy bien, y ha seguido su camino. Y yo espero sinceramente que por lo menos en su bagaje, en su crecimiento, haya aprendido a cómo gestionar grupos, cómo gestionar personas y cómo ser más afín con las personas, y no simplemente cómo ser una persona controladora que está ahí, pero que en algunos momentos dados pues tampoco da la talla como supervisor. No da la talla como supervisor, y sobre todo, que a mí lo que más me molestaba, que en algunos momentos tampoco diese ejemplo. Estábamos nosotros trabajando ahí y él igual estaba haciendo otras cosas, y como él consideraba que el trabajo suyo era el trabajo suyo y el trabajo nuestro era el trabajo nuestro, pues eso no tenía nada que ver con él. Entre comillas, aquí todo el mundo se come sus marrones, como decía. En fin, de todos los sitios se aprende, de todas las
situaciones se aprende, de todos los jefes se aprende, incluso si no fuese un jefe adecuado como este mando intermedio. Y aquí lo que quiero rematar esta anécdota, esta charla, es que siempre os pueden salir otra vez personas del pasado. Imaginaos que quedáis muy mal con una persona en un ámbito laboral, da igual el que sea, y que os despedís de mala manera o que tenéis un conflicto grave, etcétera, etcétera. Estas personas pueden salir en un futuro. Y si vosotros habéis cerrado mal la puerta, pues el futuro os puede pasar una factura. Yo no podéis imaginar la cantidad de veces que me he encontrado con gente de 15 o de 20 años atrás que yo jamás pensé que me hubiese podido encontrar otra vez, y me las he encontrado en otro contexto totalmente distinto. Ya no estoy hablando incluso del contexto de arquitecto, sino el contexto de una afición. Que un ajedrecista me haya pedido trabajo, que me haya pedido que le haga un servicio de arquitectura, por ejemplo. Pues imaginaos si cuando estáis jugando al ajedrez en campeonatos os enemistáis con una persona y luego resulta que esa persona se entera de que sois arquitectos y os estáis haciendo mala prensa a vuestras espaldas. Y que hay que tener cuidado con esto. Por eso digo que siempre tenéis que ser firmes, tener vuestra hoja de ruta marcada, vuestra línea moral marcada, vuestros principios marcados, buenas personas, y estar dispuestos a servir aunque se estén comportando los demás de una manera injusta con vosotros. Siempre sed vosotros mismos, mantenedos firmes, pero no sed como las personas que no se están comportando adecuadamente, porque os puede llegar a pasar para factura ponerse a la misma altura de personas que os haya tratado mal o no os haya tratado con corrección. Y ojo, que con esto tampoco estoy diciendo que todo el mundo, que con las personas que me haya cruzado en mi vida profesional sean malas personas. Igual no hay ni una mala persona. De hecho, yo estoy convencido de que esta persona es una buena persona, pero le falta saber liderar un grupo y le falta saber tratar con la gente. Por alguna razón no lo sabe hacer. Por alguna razón no, entonces no lo sabía hacer. Y esto es lo que pasa, que a veces necesitas la ayuda de gente a la que no has tratado bien y esa gente pues no está dispuesta a ayudarte. En mi caso sí que estaba dispuesto a ayudar, pero aproveché para decirle lo que había hecho hace 15 años atrás y por eso no contestó. Esto es una buena lección para un futuro. Si sois personas que os encanta sembrar conflictos, pensad que estos conflictos no son gratuitos. No saldrán gratis y seguramente os saldrán bastante más caros años más tarde. Siempre, siempre, porque la ley del karma existe y esto lo he comprobado yo no sé ni cuántas veces ya. Así que solo por esto, solo por tener en cuenta que algo que habéis guiado os puede salir en contra en un futuro, ya sea dentro de unos meses o dentro de unos años, tenéis que tener cuidado cómo tratáis a la gente y cómo os comportáis con la gente. Porque una situación del pasado siempre aparece de una manera u otra, aunque sea con otros protagonistas. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.